¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al espacio de educación media superior y superior. Mi nombre es María Antonieta Dávila Villa y como cada sábado es un placer interactuar con ustedes en esta hora de transmisión de su programa EMSIS en Sonora. Agradecemos a la Secretaría de Educación y Cultura, a la Subsecretaría de Educación Media Superior y por supuesto a la Dirección General de Tecnología Educativa por hacer posible nuestro programa. Como cada sábado les comento, es de suma importancia anunciar y presentar en este caso, el colegio de Sonora nos acompaña, siempre presente en nuestro programa. Se encuentra con nosotros la doctora en Geografía por la Universidad de Arizona, profesora investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo del Colegio de Sonora. Es la doctora Liz Ileana Rodríguez Gámez, con un tema de suma importancia para toda la ciudad, para toda la sociedad, para todo el estado. Es el tema de la movilidad. Es un proyecto de investigación que la doctora viene a presentarnos, que es el derecho a la movilidad, el caso del transporte público en Sonora. Muy interesante, muy interesante. Doctora, bienvenida. Gracias, María Antonieta. Y muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Excelente, es un placer verdadero que se encuentre con nosotros y que nos hable de este tema que es muy importante para toda la sociedad de Sonora. Sí, yo creo que actualmente de los problemas que enfrenta la sociedad sonorense, ese es uno de los más importantes y vital, ¿no? Para el día a día de la sociedad. Bien. Doctora, vamos a iniciar. ¿Qué entender por movilidad respecto al trabajo de investigación que usted realizó? La movilidad podemos entender todos aquellos desplazamientos que realiza un individuo, independientemente de cuál sea el motivo de ese desplazamiento. Por ejemplo, los ciudadanos o los individuos nos desplazamos para ir a trabajar, ¿no? Hacemos estos viajes diarios de nuestros hogares a nuestros lugares de trabajo. Nos desplazamos también por motivos o para asistir a la escuela, que es otro de los viajes más importantes, ¿no? Igualmente de los hogares hacia las escuelas o los diferentes centros educativos de la ciudad. También nos desplazamos por motivos de compras, por ejemplo, o simplemente por recreación u ocio, ¿no? Salir a hacer alguna actividad al interior de la ciudad. Entonces estamos definiendo puntos de origen que por lo regular suelen ser los hogares y de destino, que podrían ser los trabajos, los lugares de trabajo, las escuelas, los centros comerciales o los diferentes puntos hacia los cuales vamos a realizar actividades recreativas, ¿no? Entonces, por movilidad entendemos precisamente todo lo que concierne a estos desplazamientos. Y estaríamos hablando no solo de la frecuencia y la dirección y la distancia de estos desplazamientos, sino también de las condiciones materiales que permiten esos desplazamientos, es decir, de las vialidades, del sistema de transporte, de los niveles de congestionamiento que de alguna manera nos estarían facilitando o dificultando esas actividades de movilidad. Muy bien, de acuerdo. La movilidad como derecho social. Háblenos al respecto. En ese sentido, dependiendo del grado de desarrollo de las sociedades, estas se enfocan a perseguir ciertos objetivos o ciertos derechos. Entre los derechos básicos que nosotros conocemos está, por ejemplo, el de la educación, el de la salud, que de alguna manera están marcando nuestra mejora en la calidad de vida. Sin embargo, conforme las ciudades van creciendo, conforme se van poblando, conforme se van haciendo ciudades más dispersas también, conforme se empiezan a crear nuevos fraccionamientos, nuevas áreas industriales y la ciudad se va expandiendo, obviamente hay necesidades por llegar hacia estos lugares, ¿no? Entonces la población tiene que encontrar los diferentes mecanismos para lograr llegar a estos lugares. Entonces en ese sentido se dice que la movilidad es una necesidad que podíamos catalogarla, o un derecho que podíamos catalogarlo como genérico, en el sentido de que no son de suma importancia como la salud o como la educación,
pero genérico en el sentido que es una condición necesaria para poder lograr el derecho a la salud y el derecho a la educación y otros derechos básicos. Pensemos, por ejemplo, si un individuo no tiene garantizado el derecho a la movilidad y no puede asistir a su lugar de trabajo, pues no puede conseguir la educación, la salud, ni los medios de subsistencia, que en este caso se reflejarían en su salario, necesario para conseguir una calidad o un nivel de vida mejor. Entonces, muchas veces no pensamos en esta idea de la movilidad hasta que empezamos a tener problemas de movilidad, ¿no? Entonces, en este sentido, el ejemplo de las ciudades en Sonora es muy representativo porque es precisamente a raíz de que estamos experimentando desde hace un par de años problemas serios en la movilidad y particularmente en el caso del transporte público, que nos empezamos a dar cuenta de qué tan importante es el derecho a la movilidad o empezamos a visualizarlo como un derecho, ¿no? Porque hasta antes de un par de años, por ejemplo, se pensaba que este era un problema nada más de las grandes ciudades, ¿no? De las áreas metropolitanas, pero hay dos elementos que nos lleva a que en ciudades un poco más pequeñas, de menos de 1 millón de habitantes, como en el caso de Hermosillo, e incluso mucho más pequeñas, la movilidad sea un tema importante. Uno tiene que ver con el rápido crecimiento físico de la ciudad y otro por la crisis fiscal que tienen los gobiernos estatales y municipales en todo México, incluso en toda América Latina, que no tienen recursos para hacer frente a estos problemas y que obviamente el sistema de movilidad tiene que operar con deficiencias. En el caso del transporte público, digamos, es uno de los elementos más delicados porque precisamente su provisión está a cargo de las autoridades y del gobierno, ¿no? En el caso de Sonora, a cargo del gobierno estatal. En el caso particular del sistema de transporte, lo que debemos ver en términos generales es que este es un servicio público. Así es. Y como tal, el gobierno debe de garantizar el acceso para todos los ciudadanos. Entonces, en ese sentido estamos hablando de nuevo de derecho a la movilidad. Derecho a la movilidad. ¿No? Debe ser acceso universal. ¿Sí? Así es. Debe ser acceso universal y finalmente la decisión de utilizar ese medio de transporte u otro, como puede ser el auto, la bicicleta o caminar, finalmente será una decisión individual, pero las autoridades deben de garantizar que una persona pueda movilizarse desde cualquier punto y hacia cualquier punto de la ciudad, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese sentido es un derecho genérico y universal. Muy bien. ¿Cómo aplicaríamos el derecho a la movilidad para el caso del transporte público aquí en Sonora? En el caso del transporte público, por su connotación de ser un bien público, significa que el Estado no solo debe de vigilar su provisión, que éste se ofrezca a todos los ciudadanos, sino también debe de cuidar otros elementos como es el caso de la tarifa, ¿no? Que sea accesible también a los diferentes niveles de ingreso que tiene la población y que puedan acceder al servicio no solo porque alguna ruta del transporte pasa cerca de su casa, sino también porque puedan pagarlo. Entonces, en ese sentido, el derecho viene de estos dos elementos, de las cuestiones de infraestructura y de las condiciones de la tarifa o del acceso al servicio a través de la tarifa, ¿no? Entonces, prácticamente en el caso de Sonora, el gobierno del estado está poniendo o ha puesto atención en ambos elementos. Aquí el problema, sin embargo, se deriva de que aun cuando se está consciente de que el Estado debe de garantizar este derecho a la movilidad, el acento está en la calidad del servicio que se está prestando, en la oportunidad con que el servicio
se está prestando, y obviamente estos elementos muchas veces se descuidan, ¿no? Uno pensaría que este derecho a la movilidad es simplemente con que puedas avanzar o caminar pocas distancias y poder tomar un transporte público. No solamente es eso, sino las condiciones también de la unidad del vehículo, las condiciones de calidad del servicio, las condiciones en que las rutas están trazadas, si va directamente hacia mi destino, si tengo que transbordar, si doy demasiadas vueltas para llegar a mi destino y no tengo de alguna manera cómo complementar en mi viaje con otro modo de transporte. Entonces, en ese sentido, el derecho a la movilidad en el caso del transporte público debe abarcar todas estas dimensiones. Con respecto a este tema, y que a mí en lo personal me interesó demasiado cuando vi movilidad, pues, ¿no? Transportarte de un espacio de la ciudad a otro. Creo que muchas personas podemos pensar o creer que la movilidad es eso, pero en realidad no. O sea, conlleva una y mil cosas o muchos factores, ¿no? Para poder, porque no solamente es trasladarte en un medio de transporte público, sino también en tu vehículo particular, en algún taxi, en una bicicleta, en una moto, en una motocicleta, y también están sumergos la infraestructura de nuestra ciudad, los tiempos que podamos ocupar para poder abordar de tu casa al trabajo o de determinado espacio a cualquier punto de la ciudad. Y lo que comentas, como derecho a la movilidad, está dentro de el servicio, la calidad, los elementos, incluso todo. Los elementos tecnológicos de la unidad, el costo adecuado, el horario, y un elemento importante también que creo que especialmente en el caso de Hermosillo ha cobrado relevancia, es la certidumbre. La certidumbre de que tú vas a levantarte un día en la mañana y en lo que te preparas para ir a trabajar o para ir a la escuela, tienes la certeza que el transporte público te va a llevar a donde vayas. Hemos tenido días en el cual el servicio público se ha paralizado, el servicio público de transporte, y que la gente simplemente no puede llegar a sus lugares de trabajo, por mencionar uno de los ejemplos más difíciles, ¿no? Y lo que ello conlleva, que le hagan descuento en su salario por llegar tarde o por no asistir, etcétera, ¿no? Que tú trabajes por hora o que trabajes por día, por jornal, y que ese día que no pudiste llegar porque el servicio de transporte estaba paralizado por N causa, pues tú no recibiste tu salario mínimo. Así es, ¿no? Y no tuviste los recursos para alimentar a tu familia o para realizar gastos inmediatos e indispensables, ¿no? Claro que sí. Y este punto es importante porque semanas pasadas, meses pasados, y igual se ha presentado durante unos años acá, esa problemática, ¿no? La incertidumbre de si vas a salir de tu casa y vas a poder en realidad tomar el medio de transporte que te va a dejar cerca de tu trabajo, del espacio donde vayas. Así es. Y es ese, pues, ¿no? Una de las, creo que de las fuertes problemáticas que tiene el transporte público urbano aquí en la ciudad de Hermosillo. Si tuviéramos un buen sistema de transporte o un buen sistema de movilidad, cuando se presentaran estos casos, pudiéramos utilizar medios alternativos de transporte, ¿no? Pero no los tenemos. Entonces, esto nos habla realmente también de lo importante que es diversificar la oferta de transporte. Y estamos hablando no solo de otros medios de transporte motorizado, que pudieran ser microbuses o algún otro esquema, o incluso los taxis,
sino que estamos hablando de que se pueden implementar otros mecanismos también de movilidad o para facilitar la movilidad, como la motocicleta, la bicicleta, e incluso mucha gente en algunas entrevistas que se han hecho a usuarios del sistema de transporte han manifestado que cuando empezó todo este problema con el sistema, ellos decidieron mejor caminar, porque obviamente todavía trabajaban y realizaban sus actividades a una distancia más o menos corta, ¿no? Pero hay otros casos en los cuales son desplazamientos muy largos en términos de distancia, ¿no? Y lo importante también aquí entender es que aparte de que no tenemos un sistema de movilidad como tal, ni modos de transporte alternativos, ni integrados, está también la cuestión de que no nada más en la ciudad tenemos a los usuarios del transporte público, sino que vivimos en esta ciudad 750,000 personas que necesitan realizar alguna actividad y hacer un viaje o algún desplazamiento, y que obviamente tiene comportamientos muy diferentes en torno a cómo va a realizar ese viaje y necesidades muy diferentes en cuanto a tiempos, etcétera, que definen los propios patrones. Además de los usuarios o de los habitantes, también se llevan a cabo en la ciudad viajes o desplazamientos relacionados con la actividad económica. Las empresas que reciben o envían insumos, mercancías, otros tipos de empresas, pensemos por ejemplo en las empresas de mensajería que día a día hacen sus recorridos, etcétera. Hay una serie de empresas que también tienen necesidades de movilidad, claro, y que también usan el mismo sistema, la misma infraestructura que utilizamos nosotros como sociedad, ¿no? O como usuarios de los diferentes modos de transporte. Entonces tenemos una complejidad, ¿sí?, de necesidades de movilidad que en el caso de Hermosillo y en el caso de las ciudades de Sonora, de las más importantes, hablamos de Nogales, Navojoa, Guaymas, incluso San Luis, Río Colorado, no tenemos idea de cuáles son esas necesidades y no tenemos idea de qué sector de la ciudad está más conectado con qué sector de la ciudad. Es decir, no tenemos idea de cuál es la dirección del grueso de los flujos, por ejemplo, de trabajadores, ¿sí? Los trabajadores que viven en el norponiente de la ciudad, por ejemplo, ¿a dónde van a trabajar? ¿No? Y ahí podríamos, conociendo las necesidades de movilidad de toda la población, pues delinear un buen sistema de transporte público, un buen sistema de movilidad, que no solo contemple esta parte del transporte público, sino también cuestiones para mejorar el congestionamiento, ¿no? Para tener vialidades más fluidas, para disminuir la emisión de gases, para tener una ciudad mucho más sustentable y una ciudad que tenga más espacios públicos, claro, porque las vialidades, que es, digamos, los canales en los cuales se va a distribuir este sistema de movilidad, son espacios públicos. Entonces, entre más vehículos pongamos en las vialidades, menos espacio público vamos a tener para construir, por ejemplo, ciclovías, ¿no? Y utilizar medios alternativos de transporte. Liz, vamos a seguir hablando de este tema tan importante y ahorita vamos a seguir hablando respecto a las problemáticas del transporte público urbano en claro, el estado de Sonora. Vamos a un pequeño espacio, ¿te parece? Muy bien. Antes de ir al pequeño espacio. En Sonora. Se encuentra con nosotros la doctora Liz Ileana Rodríguez Gámez, investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo del Colegio de Sonora. Por supuesto, el Colegio de Sonora siempre presente en nuestro programa. Y estamos hablando respecto a un tema muy importante, como lo comenté al inicio, el derecho a la movilidad, el caso del transporte público en Sonora. Y seguimos hablando, doctora, de las problemáticas del transporte público en Sonora. ¿Cuáles son la problemática principal que
que hay en nuestro sistema de transporte? Bueno, lamentablemente son varias, pero antes de mencionar las problemáticas quisiera comentar algunos de los aciertos. Claro, adelante. Que ha tenido el sistema. Uno de los principales y que podemos ver las ventajas o los beneficios si comparamos el sistema de transporte que tenemos hoy con el de hace 15 años, por ejemplo. Una de las ventajas principales ha sido que se pudo formalizar todo el sistema de transporte público. Esto es, años atrás había diferentes vehículos o diferentes unidades que otorgaban este servicio. Teníamos lo que conocemos como el camión urbano, teníamos micros, había, si recuerda, el teleauditorio, incluso había combis y toda una serie de vehículos diferenciados que ofrecían ese servicio. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, se ha formalizado, porque muchos incluso operaban de una manera informal, ¿sí? Se ha formalizado todo este esquema, se han conformado empresas o asociaciones, digamos, que son administradas de una manera mucho más cuidadosa a como lo era anteriormente. Claro, entonces, en ese sentido es una ventaja importante, ¿no? Porque incluso hay ciudades que operan totalmente en la informalidad. Entonces, en ese sentido se ha avanzado. Lo mismo con el parque vehicular de taxis. Entonces, se ha hecho ahí un trabajo importante. El problema, o uno de los problemas, y que es el que se manifiesta actualmente, tiene que ver con estos esquemas de formalización del sistema de transporte público, porque con el fin precisamente de meter a diferentes vehículos en ese sistema formal, se empezaron a dar concesiones para integrar lo que es el parque vehicular, ¿no? Entonces, muchas veces estas se entregaban sin estudios previos de cuánto era la necesidad de parque vehicular para que operara el sistema de transporte. Entonces empezó a crear una sobreoferta de unidades. Los camiones estaban en una carrera loca, ¿sí?, de alcanzar al que venía un poco más adelante o que había salido más temprano que él para ganar pasaje, ¿no? Y que esto se reflejara pues en ingresos y posteriormente en utilidades. Entonces eso ocasionaba muchos problemas que el usuario los vivió y podríamos decir que algunos de ellos persisten, pero digamos que con estos sistemas disminuyó un poco esa problemática. Sin embargo, fue necesario reducir el parque vehicular para, digamos, garantizar una cierta rentabilidad a los empresarios del transporte. Entonces, eso implicó un menor número de vehículos y nosotros como usuarios padecemos el problema de que tenemos que esperar 10, 20, media hora, si no es que hasta más, para que pase un vehículo de la ruta que estamos esperando o que pase con el espacio para que pueda subir a más usuarios, ¿no? Así es. Entonces tenemos ese problema muy fuerte de estimar realmente cuál es el parque vehicular que necesita la ciudad en términos de transporte público, ¿no? Y que se originó por esta cuestión de sobreoferta que después se restringió. Entonces ese es uno de los problemas muy importantes. El otro problema tiene que ver, y asociado a la calidad del servicio, tiene que ver con las condiciones de las unidades que prestan el servicio, ¿no? Aunque ya en Hermosillo podemos ver que hay un esfuerzo muy importante por tener unidades nuevas. En otras ciudades, hablemos de Ciudad Obregón, de Nogales, incluso de Navojoa, todavía el parque vehicular es muy obsoleto. Se dice que el tiempo óptimo es de 5 años, es decir, no deberían de andar circulando unidades de más de 5 años. Pero en estas ciudades vemos un parque vehicular de 10, 15 años, incluso todavía con unidades que se importaron de Estados Unidos, que ya para ellos son autobuses de desecho, pues, ¿no?
Entonces todos los problemas que esto genera, que debes de darle un mantenimiento más riguroso, obviamente no son las mejores condiciones de comodidad, el hecho de que estos vehículos necesiten un mayor mantenimiento significa que en cualquier momento pueden descomponerse y salirse de ruta, con las consecuencias que para el usuario tiene esto, y además disminuyen el parque vehicular operativo y por tanto debemos de esperar más a que pase una unidad. Entonces el problema del mantenimiento es clave. Y también otro elemento que tiene que ver con esto asociado es el financiamiento. Pues obviamente si queremos flotas que no pasen o que no rebasen los 5 años de antigüedad, pues tenemos un problema de financiamiento ahí que es necesario atender, ¿no? Y otro problema relacionado con esto es precisamente que no todas las rutas son uniformes. Así es. Algunas traen unidades más nuevas, otras más viejas. Y esto se relaciona y que los usuarios, los concesionarios o los empresarios del transporte lo han manifestado, tiene que ver con la infraestructura de las calles o de las vialidades por donde transita. Obviamente si tenemos unidades nuevas no las vamos a meter a calles de terracería porque eso nos va a ocasionar problemas serios, tener que invertir más en mantenimiento, etcétera. Entonces también está asociado ahí un problema de condiciones de las vialidades, ¿no? Entonces, digamos, son los elementos o los problemas más importantes, principales. El tema ahí con el derecho a la movilidad y el subsidio tiene que ver porque precisamente el Estado o las autoridades estatales, con el fin de universalizar este servicio, de garantizar que la población tenga este servicio, pues aplica un subsidio, ¿no? Para que la tarifa no sea demasiado alta y que cualquier persona o prácticamente o el mayor número posible de personas pues pueda pagar el boleto de un viaje en autobús. Entonces en ese sentido el subsidio es importante. Claro, de alguna manera es, digamos, el brazo con el cual la autoridad está de alguna manera garantizando ese derecho a la movilidad. Y decíamos, el otro brazo pues tiene que ver con la infraestructura y los mecanismos relacionados. Entonces es importante en ese sentido, pero también si lo analizamos desde el otro punto de vista, en la situación en la cual los empresarios del transporte juegan o se aprovechan o hacen uso de la sensibilidad de la ciudadanía ante un tema tan importante como es su desplazamiento, y sobre todo por lo que mencionábamos, ¿no? De que es la certidumbre de poder llegar a tu trabajo y de tener los medios de subsistencia para alimentar y mantener a tu familia, ¿no? Entonces entramos a este juego político, pero de alguna manera hay que recordar que cuando el gobierno del estado otorga una concesión para que un particular opere el servicio de transporte, está muy claro que este particular debe de proveer el servicio con una serie de características en cuanto a horario, en cuanto a oportunidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí ambas partes, tanto los empresarios como el Estado, no están, digamos, poniendo su mejor esfuerzo para garantizar el derecho a la movilidad. Desafortunadamente. Y como estamos hablando de que es un derecho, digamos, relativamente nuevo, en el cual lo estamos discutiendo, no así a esfera internacional, porque es en escala internacional es un derecho reconocido. Pues obviamente no tenemos mecanismos como ciudadanía para exigir ese derecho a la movilidad más allá de manifestaciones y de otros mecanismos, ni en algún otro ley reglamentaria que nos rija en Sonora o incluso en México, ¿sí? Con la cual el usuario puede echar mano, ¿no? Entonces, digamos, hay mucho por dónde avanzar en ese sentido. Y así como estamos hablando de derecho a la movilidad, pues hay una serie de derechos también
que incluso aunque están reconocidos, pues no se ejercen plenamente y no hay vigilancia o regulación sobre su cumplimiento, ¿no? Claro. O los diferentes mecanismos para que la ciudadanía pues pueda reclamar, ¿no? de la falta de este derecho o la violación de este derecho. Y desafortunadamente por la necesidad que tenemos o que tienen como ciudadanos, pues tenemos que recurrir, ¿no? Y seguir en lo mismo, desafortunadamente, por llegar a esos espacios que necesitamos día a día, ¿no? El trabajo, la casa, la escuela, entonces... Pues muchos de ellos optan por otros medios alternativos, como comentábamos, uno de ellos puede ser caminar si las distancias no son muy alejadas, y otros pues hacen su esfuerzo por poder comprar un vehículo privado, ¿no? Y obviamente dependiendo del nivel económico de esta persona o de esta familia, pues irán por un auto nuevo, semiusado o incluso por un auto chocolate, ¿no? Importarlo con precios todavía aún más bajos. Pero esto trae consecuencias para la movilidad de la ciudad. En primer lugar, estás aumentando el parque vehicular, la congestión. Y aunque tengas un transporte que funcione en los horarios estipulados y tenga un buen diseño de rutas, si tienes demasiados vehículos en las calles, aún así sea una distancia muy corta, el tiempo del viaje va a ser mayor por la congestión, ¿sí? Y obviamente va a ser necesario poner semáforos a cada esquina para poder controlar esa congestión, y un trayecto que en teoría pueden ser 10 minutos se vuelven 40, ¿no? Y con eso estamos generando además problemas de contaminación muy severos, estamos generando problemas de contaminación por ruido, y estamos generando un deterioro en nuestra calidad de vida. Muchas veces eso no se visualiza en ese sentido, porque pues decimos, estamos en una ciudad todavía pequeña, realmente un traslado de 40 minutos, 50 minutos a lo mejor no es muy grande si lo comparamos con traslados en la Ciudad de México, por ejemplo. Pero hay un deterioro ahí de nuestra calidad de vida en el sentido en que estamos desperdiciando demasiado tiempo. Mucho tiempo. ¿Sí? De un trayecto, como decía, de 10 minutos a uno de 40, incluido ya la congestión y el tiempo que tienes que esperar en los cruceros, por ejemplo. Entonces tienes prácticamente 30 minutos de desperdicio, ¿sí? Que pudieras aprovechar, ya sea para, si lo vemos desde el punto de vista económico, para trabajar más o ser más productivo, o aprovecharlo para generar recursos o emplearlo en alguna otra actividad económica que realices para estar con tu familia, o simplemente para descansar. Así es. ¿Sí? Entonces hay un elemento importante en términos de la calidad de vida que muchas veces no se evalúa, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, en el caso del DF, esos grandes trayectos de más de una hora, digamos que el trayecto promedio allá es 40 minutos, una hora, y la gente aprovecha ese tiempo para hacer miles de cosas, para leer, para hablar por teléfono, una serie de cosas impresionantes, y tienen precisamente por los tiempos de trayecto que ellos hacen, tienen un deterioro en su calidad de vida muy importante, ¿no? Salen desde la mañana a trabajar y no regresan hasta muy tarde la noche, sin poder tener un espacio durante esas más de 12 horas fuera de tu hogar para descansar, ¿no? Ya no digamos para descansar en el sentido de reponer las energías que necesitas para el siguiente día. Entonces es un importante elemento también en términos de calidad de vida, que si apreciamos nosotros esa dimensión, pues tendríamos que estar pensando en mejores esquemas de movilidad, pues, ¿no? Sí, y pues ahora sí que no podemos hacer comparación, ¿verdad? Estamos en la gloria comparados con otras ciudades, sin embargo, los problemas vienen siendo los mismos. Claro, y creo que aquí el problema además es que no estamos haciendo mucho para tratar de solucionarlos, ¿no? También.
Y conforme la ciudad vaya creciendo, y no solo la ciudad, sino que también la ciudadanía entre a un nivel de vida o un esquema de vida mucho más moderno, ¿no? La modernidad va de la mano con precisamente mayor interacción, claro que sí, y mayor movilidad. Y mayor exigencia. Y mayor exigencia. Y si a esto le agregamos que la población, en términos económicos, de la situación económica del país, muchas veces requiere que las personas que trabajan, por ejemplo, tengan más de un empleo, ¿no? Entonces, que necesiten, además de los desplazamientos que tienen para ir a su empleo principal, por ejemplo, tengan que emplear tiempo también para desplazamientos a un segundo trabajo. O si lo pensamos en términos de que muchas veces un empleo no es suficiente para mantener a tu familia y que se tiene que subemplear en alguna otra actividad, pues eso le va añadiendo más complejidad y más desplazamientos a una ciudad que de por sí ya está saturada, ¿no? Entonces el elemento de la calidad de vida, el elemento de qué estamos haciendo para construir una ciudad más sustentable desde el punto de vista no solo sustentabilidad entendida en términos ambientales, sino sustentabilidad económica también, y sustentabilidad también en términos del desarrollo individual y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Excelente. Se dice que la movilidad se puede traducir también en la preocupación por las posibilidades de acceso a servicios básicos que permiten el desarrollo humano de toda la sociedad, de toda la población. ¿Cuál crees que sean esos factores? Si lo mencionábamos ahorita, que uno de los términos económicos, hay que ver la sustentabilidad en términos económicos y también en términos humanos, de desarrollo humano. Pensemos, si no tienes un buen esquema de movilidad y tienes una emergencia médica, ¿sí?, lo importante que pueden ser unos minutos o unos segundos para la atención de esa emergencia médica, uno no puede imaginarse, ¿no? Pues imagínate un sistema, una ciudad congestionada en la cual una emergencia médica signifique pasarte 30 minutos en ese trayecto del hogar hacia el centro de salud o hacia la clínica a la cual asistes, ¿no? Por mencionar, digamos, el más dramático ejemplo. Y también desde el punto de vista económico, si nosotros tenemos, si no tenemos un buen esquema de movilidad y tenemos problemas para garantizar ese derecho y necesitamos ir a hacer los pagos de servicio más importantes como el agua y la luz, que de no hacerlos cortan el servicio y que son indispensables para tu día a día, pues estamos viendo entonces que la movilidad es más importante que simplemente ir a trabajar o ir a la escuela, sino que es lo que permite, digamos, articula y le da dinámica a todo lo que sucede al interior de la ciudad. Entonces digamos que en términos de sustentabilidad en el desarrollo humano individual de la persona, el más importante sería el acceso a los servicios de salud. Ok, ¿sí? Muy bien. Sí. Liz, antes de irnos, quiero que nos digas en cuanto a estadísticas, por favor, ¿cómo ves en base a la investigación la problemática estadísticamente hablando? Bueno, en un inicio decir que no tenemos muchas estadísticas precisamente porque es un tema relativamente nuevo a investigar, no nada más en Sonora, sino a nivel nacional. Es un tema relativamente nuevo y las instancias gubernamentales no generan estadísticas muy agregadas ni son posibles compararlas en el tiempo. Entonces tenemos pocos datos, pero bastaría con decir, por ejemplo, que en términos de tarifa, los costos, el costo que tiene el sistema de transporte, digamos, es muy similar al que existen en otras ciudades en el norte de México. Claro, no podemos compararlo con la tarifa del metro en la Ciudad de México, porque estamos fuera de proporciones. Pero con otras ciudades de tamaño similar al de Hermosillo o al del resto de las ciudades más importantes en Sonora, pues las tarifas están más o menos bien.